Abrimos espacio de tertulia, como no podría ser de otra manera. Ya saben, con nosotros, pues tertulianos hoy. Saludamos a Manuel Arnal, buenos días. Hola, buenos días. A Dolores Serrat, buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, que hemos buscado temas de actualidad y empezamos con uno que es muy diplomático. Vean, escuchen. El rey de Marruecos planta a Pedro Sánchez y a sus ministros y despacha la cumbre con una llamada telefónica desde su casa en Gabón. El Mundo. Mohamed VI exhibe su fuerza sobre España y planta a Sánchez. 20 minutos. El rey de Marruecos evita recibir a Sánchez y le emplaza a una próxima visita. Público. Sánchez arranca la cumbre con Marruecos con plantón de Mohamed VI. ¿Prefiere Mohamed VI descansar en Gabón mientras la mitad del gobierno español está en Rabat? ¿Qué mensaje está enviando el gobierno de Marruecos? Lo tratamos con nuestros invitados de hoy. Venga, vamos a empezar por este gesto diplomático. Señor Arnal, sensaciones que tiene usted de esta fotografía, el presidente y sus ministros, que no son recibidos por el rey. Bueno, estamos hablando de un rey un poco peculiar, ¿no? También hay que decirlo, ¿no? Un poco peculiar. Sí, pero que manda mucho. Sí, Pero pero un poco peculiar porque no es la primera vez que hace una como esta, No es la primera vez. De hecho, creo que tampoco ha recibido a otros presidentes de república. Creo que incluso al turco, que pinta mucho, también. Estamos hablando de un país de 80 millones de habitantes musulmanes y tampoco lo recibió, ¿no? Un poco peculiar. Quitando esto, a mí lo que me preocupa es que da la sensación de que todavía, por un lado, el gobierno a lo mejor está tomando unas decisiones que no está explicando muy bien al país, porque a lo mejor tampoco conviene explicarlas muy bien desde el punto de vista geoestratégico. Aquí se nos olvida que todavía hay un deje colonialista. Nosotros Marruecos fue protectorado desde 1912 hasta 1956. El norte de Marruecos y el sur pertenecían a España y el centro, oeste y este a Francia. Nos olvidamos de todo eso, nos olvidamos de cuando el rey emérito llamaba al padre de Mohamed Hassan II hermano y compadre. Y nos olvidamos que en los años de los estertores del franquismo y con el dictador moribundo, pues pasó lo que pasó con el Sahara, ¿no? Y también nos olvidamos que cuando se habla de países que tienen frontera, todo lo que conlleva, las relaciones económicas que son tremendas. Hay mucho empresario agrícola que es socio, cuando no propietario, de cantidad de plantaciones de hortaliza y fruta marroquí. Se nos está olvidando que está el puerto de Algeciras, que es nuestro, pero recibe muchas mercancías desde la terminal de Nador. O sea, yo creo que hay que verlo todo en un conjunto y ser prudentes, porque hay veces que da la sensación de que se está intentando no sé, reeditar una especie de conflicto de civilizaciones, ¿no? Y los tiros no van por ahí. Bueno, vamos a ver, una cosa son los titulares de la prensa que se han fijado en una cuestión de forma que verdaderamente muestra un claro desprecio en esta parte del rey de Marruecos hacia el Estado español, que no al presidente del gobierno, pero también es verdad que posiblemente desde el gobierno de España ha habido un fallo en las formas, porque se ha preparado esa cumbre desde una forma muy personalista y con mucho ego y quizá con mucha publicidad y poco fondo. Pero es verdad que las relaciones internacionales con Marruecos son necesarias y imprescindibles. Somos
es la entrada de África a través de nuestro país, pero también es la entrada desde África hacia Europa, pero además son muy importantes las relaciones tanto sociales como políticas como económicas que hay entre los dos países y por lo tanto es necesario encontrar puntos de entendimiento. Pero también hay que reconocer que desde el Estado español se han cometido errores por este gobierno, empezando con el cambio de posición con el Sáhara por la puerta de atrás, al recibir al líder del régimen polisario en España tras la enfermedad de sufrir el COVID, que han enconado mucho esas relaciones, pero al margen de todo eso es imprescindible encontrar puntos de encuentro. Y esta cumbre podía haber sido una oportunidad que, siendo necesaria en el fondo, ha estado mal planteada en la forma. Y evidentemente estamos sufriendo pues un desprecio y una posición de preeminencia, o eso es lo que ha querido demostrar el rey de Marruecos sobre España. Y me parece muy triste que además el pretexto sea que es que está de vacaciones en Gabón, porque bueno, si la excusa hubiera sido que estaba en París con otras relaciones internacionales, pues sería más comprensible. Por lo tanto, yo creo que es un acto premeditado para demostrar una posición de fuerza que ha dejado la cumbre en mucho ruido y pocas nueces, porque verdaderamente sin tener la presencia del rey de Marruecos, lo que se haya podido acordar o los principios de acuerdo que hayan llegado quedan un poco en agua de borrajas. Sí que es cierto, y en esto quiero preguntarles, que esta cumbre hacía muchos años que no se volvía a convocar. Yo no sé si esto también, en el panorama internacional, cara a Europa, puede tener, no sé, otro mensaje. ¿Qué piensan? Vamos a ver, estamos hablando de opinión geoestratégica, que no soy un especialista, pero vamos a hablar de temas muy serios, ¿no? Marruecos es el tapón, es un tapón. Al sur, yihadismo. Y millones de africanos deseando pasar la frontera. Millones, de muchos países, no 10.000 como se dice, no, millones. Porque no solo es el Sahel, sino Centroáfrica, la parte de la costa atlántica, deseando venir a Europa. Está jugando con ventaja. Marruecos es un aliado estratégico de Estados Unidos, nada más y nada menos. Pero también es un aliado estratégico de Francia. Argelia tuvo una guerra civil muy islamizada y que acabó a sangre y fuego. Túnez, sabemos lo que pasó, y Libia al lado. O sea, estamos hablando, uno dice al lado, estamos hablando del norte de África. Las relaciones comerciales son muy fluidas, tanto por España como por la parte de Francia. Entonces, había que ser prudentes en algunos análisis, hay que verlo todo. Aquí sí, lo que sí que ha habido es una víctima propiciatoria, que ha sido el pueblo saharaui, así como suena. En este, digamos, tour de force, a ver quién aprieta más. Y luego no nos olvidemos que Marruecos tiene problemas internos muy graves, de democracia, de derechos humanos, y una de pobreza, efectivamente, y una población berebere en el norte precisamente. La verdad es que lo tienen todo, el completo. Y entonces a lo mejor esta cumbre también ha servido para que, estamos hablando un poco, para que el rey de Marruecos demuestre que es rey en Marruecos. Pero también es bueno, podemos analizarlo desde la perspectiva de Marruecos, pero yo creo que nuestra obligación es analizarlo desde la perspectiva de España y del gobierno de España y de qué es lo que hemos hecho mal. Y un elemento de debilidad que había es que el gobierno de España está partido en relación con la relación con Marruecos. Y el parte del rey de Marruecos es conocido que Podemos estaba en contra de esta cumbre y evidentemente eso debilita mucho, porque para el rey de Marruecos un gobierno dividido en relación a su posición debilita mucho los hallazgos de esta cumbre. Por lo tanto, tenemos que hacer también un análisis autocrítico de lo que hay, partiendo precisamente de esa idea de la posición geoestratégica de Marruecos, de lo importante que es para Marruecos para temas, para nosotros como la pesca, el control de la inmigración, etcétera, etcétera, y los temas pendientes que tenemos con el Sáhara. Por lo tanto, es una cuestión mucho más delicada y esa falta de respeto, esa huida, no es simbólica.
Y vuelvo, Es estratégico. Vuelvo, señora Serrat. ¿Y para Europa? ¿Europa lo habrá interpretado así? ¿También verá esa fractura de la que habla usted? ¿Lo interpretará de otra manera? ¿Al hacer una primera cumbre después de muchos años puede generar otra imagen de España en Europa? Hombre, yo creo que a Europa el hecho de que se haya preparado una cumbre les tenía que parecer muy bien. Yo creo que Europa entiende que España es el tapón de África en lo que es las relaciones europeas, pero no puede estar satisfecha con lo que son los resultados de esta cumbre. Y yo estoy tremendamente convencida de que conocen la división que hay en estos momentos dentro del gobierno de España y del plante que le ha dado el rey de Marruecos al gobierno español. Le recuerdo que fue Europa quien llamó al orden precisamente al gobierno de Sánchez y en este caso de Díaz con el tema de Melilla y de las vallas. Por eso yo pregunto, ¿no? ¿Cómo lo ha interpretado Europa? ¿Habrá sido un gesto también para...? Yo voy a plantear, Marruecos tiene una habilidad, el rey de Marruecos, que aprovecha los momentos de fractura. No nos olvidemos que el partido en la oposición mayoritario tampoco ha ayudado nada, tampoco ayuda. Yo no le he visto ninguna crítica al señor Feijóo. No, yo hablo de lo que ha pasado con la valla, etcétera, etcétera, y lo que ha pasado con la política de inmigración, etcétera, etcétera. Pero en Europa, ya lo he dicho alguna vez, que a mí me gusta ver un poco lo que piensan los franceses. La preocupación de los franceses era una posible guerra entre Argelia y Marruecos. Los periódicos franceses hablaban de eso. Estamos hablando este verano, de una confrontación directa entre Argelia y Marruecos. Y de hecho se estaba hablando que el pueblo saharaui, que ha declarado la guerra, está declarada ahora. Igual dice que se tiraba al monte. En este caso, a la arena. Yo creo que hay muchas cuestiones que hay que ser prudente. El aviso de te mando 10.000 por la valla. Y lo mismo que pueden ser 10.000, 20.000. Y cuidado, que no es baladí. La Marcha Verde, los que tenemos una cierta edad, columnas de 200.000 personas invadiendo el Sahara entonces español. 200.000, O sea, esa gimnasia ya la han practicado, Ya hemos tenido una visión de fuerza cuando fue la ocupación ahora de Ceuta no hace tantos días. Te demostraron en un momento lo que son capaces de hacer en muy poco tiempo. Y Dolores, tú también por esos años te acordarás de juventud de la matanza de paracaidistas en Sidi Ifni, una operación militar fallida, que por cierto, estando de rey, ¿quién estaba entonces? O de príncipe heredero. Que verdaderamente tenemos que ha en habido mucha historia. Polvorín, evidentemente, pero hay que resolverlo por la vía diplomática. Posiblemente no lo puede resolver solo España, porque para que dos lleguen a un acuerdo tiene que haber voluntad de diálogo, y de momento no han demostrado voluntad de diálogo, y Europa yo creo que es el gran mediador en esa obligación de diálogo y de templar todos esos conflictos que están abiertos. Vamos a seguir templando temas, porque llega uno, bueno, pues que está en boca de todos y que tiene también mucho trasfondo. Todo esto comienza el pasado sábado con la llegada de los Premios Feroz. Vean, escuchen. Zaragoza acogió los premios del cine español con una inversión de casi 500.000 euros. Se esperaba un retorno en impactos positivos para la ciudad de 8 millones de euros, pero ¿ha sido rentable la inversión para la ciudad? 20 minutos. Escándalo en Los Feroz. Denuncian 2 agresiones sexuales. Los premios Feroz del cine español terminan con escándalo. El periódico de Aragón. Escándalo en Los Feroz. 2 denuncias por agresión sexual y un detenido en libertad. Eldiario.es. La víctima de la presunta agresión sexual declaró a la policía haber recibido insultos transfobos. Lo analizamos con nuestros invitados de hoy. El séptimo arte, primeros espadas a nuestra ciudad, se salda también con una denuncia, varias denuncias, sabor agridulce, automáticamente, tuit del presidente del gobierno, desmentido en este caso, apoyando a las víctimas y estando totalmente en desacuerdo con lo ocurrido por parte del Ayuntamiento de Zaragoza. Ustedes,
¿Qué piensan de todo esto, señora Serrat? Bueno, pues yo en primer lugar diría que es una gran pena que un evento cultural de relevancia nacional y de proyección internacional acabe en un escándalo motivado por una conducta despreciable e inapropiada de unas personas determinadas, que en este caso son los denunciados. Creo que evidentemente no le ha hecho ningún favor a la ciudad de Zaragoza y a la comunidad autónoma de Aragón que lo que haya trascendido de ese evento cultural sea una denuncia por una agresión o por varias agresiones sexuales. Y eso nos lleva directamente al ámbito de la gran problemática que en estos momentos supone la protección y las garantías de protección a las personas frente a los delitos contra la libertad sexual y las polémicas que se vienen generando en torno a lo que es la calificación y las penas correspondientes a ese tipo de delitos, desde la aprobación de esa ley que pasará a la historia como la ley del solo sí es sí, y que a mí me produce una profunda tristeza que sea así, porque la ley, que es una ley orgánica, se llama de garantía integral a la protección de la libertad sexual. Y realmente de lo único que se habla es del tema más conflictivo y que verdaderamente está hecho, creo, pensando más con el hígado que con la cabeza, que es esa reforma o esa modificación del Código Penal, que es la disposición final cuarta de la ley, que es de lo único que venimos hablando y que desde luego está hecha sin ninguna de las garantías jurídicas, sin atender ninguna de los informes no vinculantes pero preceptivos que acompañan a toda ley orgánica, y que la han puesto totalmente en solfa, despreciando otras partes que podrían tener interés. También hay que decir que cuando uno se lee el preámbulo se le ponen un poco los pelos como escarpias, porque la filosofía de esa ley, el espíritu de esa ley, parte de una profunda ideología, y de una ideología muy feminista, con ese feminismo de la confrontación y la confrontación de sexos. Yo creo que hay que separar muy bien el trigo del trigo de la paja. Los delitos contra la libertad sexual, como cualquier otro tipo de delito que afecta a las personas, y todos los afectan, son absolutamente despreciables y condenables. Estos más por afectar a una esfera tan íntima, pero es verdad que en el contexto, y por acabar donde hemos empezado, de ese evento cultural, es totalmente injusto que lo único que se haya trascendido de ese evento cultural y de los premios sea un hecho desgraciado y despreciable realizado por unas personas concretas que tendrán que recibir el castigo que corresponde. Bueno, agradezco la exposición, sobre todo porque obviamente, quiero decir, hemos aprovechado y hemos sacado este tema, evidentemente, para hablar también de la ley del solo sí es sí, que después trataremos más cuestiones. Ha hablado Dolores Serrat. Manuel Arnal, sensaciones un poco, contextualizando la situación. Primero, como no podía ser de otra manera, la solidaridad con las víctimas. Eso que es duro, además, en ese gremio que se sabe que está expuesto al público totalmente. Estamos hablando de un arte que tiene mucha repercusión, una de las artes que tiene mucha repercusión mediática. Lo preocupante es lo que sale, pero lo más preocupante es lo que no sale. De hecho, a raíz de esto se ha empezado a hablar de qué es lo que pasa, ¿no? Y dentro de ese mundo, entre comillas, artístico, ¿no? Y lo que sale es preocupante, sobre todo por los silencios de muchas de las actrices y, por cierto, actores, porque aquí estamos hablando de acoso sexual a actrices y actores, ¿eh? Y no nos olvidemos desde una posición de poder. Estamos hablando de un productor. Un productor produce, con todo lo que conlleva. En ese mundo es el que decide cómo funciona una producción artística, ¿no? O sea, estamos hablando también de que hay no solo acoso sexual, sino un acoso encubierto laboral, ¿no? Si puede, las dos no al mismo nivel, pero evidentemente tremendo. Si esto sirve para que se tome conciencia de que hay sectores que se creían opacos y con patente de corso,
Desgraciadamente, creo que el pie en pared ha sido Zaragoza. Desgraciadamente, nos ha tocado a la ciudad de Zaragoza. No quiero hablar de un conocido tenor y de algunas cuestiones más que se han ido sabiendo en estos últimos meses. Es evidente que ha habido, pero ya desde hace unos cuantos años, un cambio en lo que es la posición tanto social y judicial en relación a la lucha contra los delitos, contra la libertad sexual. Eso es una realidad. Y si nos ponemos un poco a mirar hacia atrás y a otros países, es precisamente en ese mundo artístico es donde empieza el movimiento To Me, también a raíz de las barbaridades, de actitudes de acoso y abuso de un determinado productor, y allí ha sido para ir tirando del hilo. Y aquí en Zaragoza ha pasado lo mismo. Al margen ya de los hechos ocurridos el día concreto y en la fiesta concreta de aquí en Zaragoza, se han empezado a presentar denuncias de conductas de estas mismas personas en otras ocasiones o en años anteriores. Y eso está bien, pero hay que entenderlo desde la posición de lo que es la valoración y la investigación de ese tipo de delitos, de lo que es la valoración de la prueba y la dificultad de la prueba, y que por mucho que queramos no se puede ir tampoco en contra de la presunción de inocencia. A las víctimas no solo solidaridad, sino ayuda, apoyo y comprensión. Y a los autores, a los agresores, que la ley caiga con todo su peso, pero siempre respetando los procedimientos y los tiempos. Dolores, hablabas de la disposición cuarta de la ley. La disposición final cuarta. La disposición final cuarta. No, que me quedo con ese dato porque ¿es que está mal redactada la ley o es que está mal hecha desde el inicio? Aquí va la pregunta, para Dolores y para Manuel después, ¿no? Yo creo que la ley tenía una finalidad y se aprovecha la ley para hacer cambios que podrían haberse hecho de otra manera y que requerían otros informes. Una cosa es hacer una ley para adoptar medidas de protección a determinadas víctimas, en ese caso a las víctimas contra la libertad sexual, donde la parte sustantiva de la ley hace especialmente referencia a medidas de formación, crear a las unidades específicas o especiales para la valoración forense de los delitos contra la libertad sexual, la educación a la sociedad, la creación de medidas de ayuda para las víctimas, la informatización y la recogida de datos, que es la parte sustantiva de la ley, y la otra es lo que se hace, y pasan muchas leyes, aprovechar las disposiciones finales para derogar o para modificar otras leyes tan importantes como en este caso es el Código Penal. Partiendo de una mentira o de una verdad a medias, digamos como queramos, y es que lo fundamental en los delitos contra la libertad sexual es poner el consentimiento en el centro de la investigación. Es que es indudable, pero desde siempre en el Código Penal un elemento fundamental para graduar y calificar los delitos contra la libertad sexual es la existencia o no de consentimiento. Las relaciones sexuales de cualquier tipo y de cualquier manera con consentimiento válido no están prohibidas por la ley, ni siquiera las sadomasoquistas. Y otra cuestión es el tema del consentimiento cuando median situaciones, ya no voy a hablar de la violencia y la intimidación, que las hacen especialmente graves, sino las más difíciles, cuando la víctima no tiene capacidad para dar consentimiento válido. El problema de los menores de edad, los problemas de las personas con algún tipo de discapacidad, o en aquellas situaciones en que alguien puede abusar de su situación de prevalimiento y superioridad, que es cuando eso lo propicia, como en el caso que aquí estamos viendo. Pero de eso lo ha tenido siempre en cuenta el Código Penal. Y esta ley, yo creo que se redactó con una finalidad ideológica, arranca el objetivo después del desgraciado incidente de la violación de la manada, y se ha hecho sin escuchar las voces de los expertos. Entonces, esa modificación del Código Penal está fuera de todo lo que sería una buena práctica y una buena técnica legislativa, además omitiendo. Y ya el recolmo ha sido el de cometer un error y no rectificar a tiempo, que eso yo creo que es mucho más grave, porque lo que se ha pretendido, por lo menos desde parte del Gobierno de España, es culpar
de lo que es la ejecución de la ley a los jueces, que ahora resulta que son los que no saben leer las leyes y no saben interpretarlas. A mí eso me parece especialmente grave. Venga, señora Arnal, Bueno, reformulo la misma pregunta. La señora Serrat ha sido muy clara. ¿Es que está mal redactada o es que está mal iniciada desde el principio? En una tertulia anterior, cuando empezó el, Sí, llevamos con este tema... run-run, cuando empezó el run-run, yo, sin ser un experto jurista, dije que la ley es ley desde el preámbulo, la exposición de motivos, hasta la disposición adicional última. Es como el toro, desde la cabeza, desde el cuerno es todo toro. Y seguramente, leyendo lo que decían otros expertos, carecía de una técnica jurídica depurada. Carecía. No voy a entrar en más detalles. Eso ha conllevado unas consecuencias perversas, que alguien ya avisó, algunos expertos, de que podría tener esas consecuencias perversas. El problema es que no se avisó de que podía tener esas consecuencias perversas. Luego, esto ha supuesto la excarcelación. Por cierto, en España hay unos 4.000 delincuentes sexuales en la prisión, el 70%, más del 70% de nacionalidad española. También esto hay que puntualizarlo, porque si no parece que estamos hablando de cosas ajenas. Es un mal de la sociedad que hay que erradicar. Y los susceptibles de revisión de penas serían esos 4.000, ¿no? Pero la realidad es que ahora se han revisado unas 600, de los cuales se han condenado, o sea, a la baja 300 y pico. En Aragón, poquitas. No estamos, hoy tenemos un desgraciado hecho. Sí, de 50 revisiones, 9 se han revisado. Me he cogido los datos porque si no tienes datos llega un momento que patinas, ¿no? Yeah. Entonces hay que verlo, y en algunas comunidades autónomas las revisiones han sido prácticamente testimoniales, ¿no? Lo peor, a lo mejor, de esto ha sido el sostenella y no enmendalla. Cuando se detectó este problema, se tenía que haber parado y haber dicho, vamos a ver qué es lo que pasa, ¿no? No se ha hecho. Yo no voy a entrar, y lo dije en el primer debate, en la bondad de la ministra, su equipo, todos los pasos jurídicos. Hay una cosa que sí que hay que entrar, como muy bien ha dicho Dolores, que además es experta en este tema. Estamos hablando de una ley orgánica que tiene que tener unas garantías, porque son regula derechos fundamentales. Y como muy bien ha dicho Dolores, para mí la preocupación, aparte evidentemente de las mujeres, que es el 50% de la población, todo el tema de los abusos a menores, que protege esta ley. No es el sí es sí solo para... No, es para menores. La prevalencia que hay en relaciones familiares con abuso de familiares directos sobre menores o no menores, todas estas cuestiones requerían una técnica jurídica muy depurada. Un consenso mucho mayor que no se ha procurado ni buscado. Eso también no nos olvidemos que en estos momentos hay un partido político en coalición con otro partido que negaba esa violencia. Y eso ha supuesto también un principio de acción y reacción. No nos olvidemos de eso, porque si nos olvidamos que ha habido un negacionismo flagrante, y por cierto, la última encuesta de los jóvenes, lo que piensan los jóvenes, está decayendo en los chicos jóvenes y adolescentes la percepción de la violencia de género. En los institutos, en la universidad, eso es muy, muy peligroso a futuro. Vamos a cambiar de tema, vamos a dejar aquí esta cuestión. Que se daría para mucho más. Hombre, daría para una tertulia completa, efectivamente. Pero es que también ha habido un tema que pasa por una subidita y que queremos también contrastarlo con ustedes, evidentemente, y con todos nuestros oyentes y espectadores. Vean, escuchen. El gobierno pacta con los sindicatos la subida del salario mínimo interprofesional. El País. El gobierno acuerda con los sindicatos subir el salario mínimo. Y lo hace a espaldas de la patronal. La Voz de Galicia. La patronal CEOE sobre la subida del salario mínimo. Que nos digan la cifra y ya está.
¿Se rompe así el pacto social? El País. La Confederación Española de Organizaciones Empresariales vuelve a plantar al gobierno y no acudirá a la reunión. ¿Cómo nos afecta esta medida? El Periódico de Aragón. 50 millones más al año para 35.000 aragoneses. Pero, ¿y las empresas lo pueden soportar? La patronal advierte. Heraldo. Subida del salario mínimo en Aragón. Hay muchas microempresas que no lo van a poder soportar. ¿Qué opinan nuestros invitados de hoy? Vamos a preguntar precisamente, ¿no?, por la subida del salario, por lo que supone, y también queremos verlo desde otro prisma, que es el de las empresas. Invitaremos ahora, en unos minutos, a la presidenta de CEPIME en Aragón. Bueno, me cuentan, lo tenemos ya. Vamos a dar la bienvenida. Muy buenas, María Jesús Lorente. Muy buenos días, Nuria. Bueno, bienvenida, que te vemos. Estás aquí en la tertulia con Manuel Arnal y con Dolores Serrat. Están con nosotros. Acabamos de ver ese tema y decíamos, ¿no?, varias opiniones. ¿Qué piensa CEPIME de la subida del salario mínimo? Bueno, yo creo que como todo hay que ponerlo en contexto. Es decir, cuando se dice que las organizaciones empresariales no hemos querido negociar el salario mínimo interprofesional, eso no es así. Lo que ocurre es que las organizaciones empresariales, en este caso CEO y CEPIME, propusieron al gobierno un documento donde se le decía cuál era la situación real de las, en este caso, pymes y micropymes, que tuviera en cuenta todas nuestras advertencias y fuera consciente de cuál es nuestra realidad, y hablábamos de un 4%. Bien, ese 4% ya el gobierno lo tenía de alguna manera pactado que iba a ser el 8%, y además que tiene esa potestad, porque el salario mínimo interprofesional es potestad del gobierno, en este caso de España, el poderlo subir o bloquear o congelar. Desde CEPIME y COE se tenía muy claro que en esas circunstancias pues lo que no iba a hacer era ir a hacerse una foto. Hay que tener en cuenta también una segunda cuestión, y es que en los últimos 4 años el salario mínimo en España se ha incrementado un 41%. En este momento es uno de los salarios mínimos más altos que hay en Europa. Y volvemos a insistir, este salario mínimo no tiene en cuenta, a nuestro modo de ver, a nuestro juicio, desde nuestro punto de vista, 3 factores que son importantísimos para las micropymes y las pymes, que es a quien afecta en verdad el salario mínimo interprofesional, sí, que es la territorialidad, el tamaño y el sector. Digo la territorialidad porque no es el mismo Producto Interior Bruto y no tienen el mismo salario medio empresas o trabajadores de Madrid, de Barcelona, del País Vasco o de Extremadura o de Soria. Digo también el tamaño porque las empresas pequeñas, las empresas medianas, las micropymes, en este momento nuestra rentabilidad está muy tocada, tenemos menos disponibilidad de financiación y nos afecta de manera más grave el incrementar los costes que supone la subida del salario mínimo interprofesional. Y luego comentaba el tema del sector, de la actividad, porque el salario mínimo sobre todo se aplica a sectores muy concretos, como son, por ejemplo, el de la hostelería o el de la agricultura o el del comercio, pero no afecta a otros sectores donde además los convenios colectivos están por encima del salario mínimo interprofesional. Le voy a pedir que no cuelgue, que se quede un poquito con nosotros, porque vamos a pedir también opinión en este caso, ¿no? Bueno, pues ya ve, la presidenta de CEPIME en Aragón habla de esas tres patas, ¿no? El territorio, el tamaño de la pyme o la micropyme, ha dicho, y también el sector. ¿Sensaciones que tienen ustedes, señor Arnal? Bueno, también hay que poner en contexto la subida, ¿no? En España el salario medio está en torno a 21.000 euros. Estamos hablando de 15.000 anual, ¿no? Con esta subida a 15.000. Siempre se habla de salarios medios. Estamos hablando que la 8ª, 9ª economía del mundo, que es España, por PIB, ocupamos el número 14 de 107 países. El número 14. Y también estamos hablando de una inflación que se ha cerrado este año con el cerca del 8, ¿no?
Se han subido las pensiones el 8,5%. Y estamos hablando también de sectores que afectan donde tienen una grandísima dificultad para encontrar trabajadores, porque las condiciones de trabajo y salariales son bajísimas. Agricultura, hostelería, fundamentalmente. Es evidente que no es lo mismo el salario mínimo interprofesional en Zaragoza que en Jaén, por poner, no es lo mismo. Teniendo en cuenta además que en Zaragoza estamos hablando de una población, de una potente industria, Zaragoza, y un potente sector de servicios donde el salario evidentemente es más alto, estaría en torno a esos 21.000. Pero nosotros tenemos barrios, y voy a aterrizar, donde la renta media no llega ni a esos 15.000 euros, ¿eh? Y se está sobreviviendo esto como se puede, ¿no? Yo creo que había que hacer un esfuerzo, se ha hecho, y muchas veces es sorprendente que determinados grupos económicos hablen del salario mínimo y obvien los últimos datos de que los directivos de la banca española son los mejores pagados a nivel mundial. Ojo, superando incluso a directivos de la Citi y a directivos del Manhattan, tremendo, ¿no? Yo no voy a hacer una comparación que pudiéramos decir capciosa de que con los sueldos que hemos visto y el volumen de dinero que se ha calculado, hablar de que el salario va a hundir la economía española, vamos a verlo, y seguramente lo que ya avisaban muchos economistas, hay determinados sectores que evidentemente están trabajando con un margen a costa de los salarios que habrá que reajustar. Estamos acostumbrados a que en el campo se pague muy poco, a que determinadas en hostelería y sobre todo un trabajo muy feminizado en muchos sitios, se pague muy poco a la mujer, todo hay que decirlo, y a lo mejor tenemos que empezar, este ha sido un paso, se llevan ya 2 o 3 pasos, para regularizar un poco el nivel de renta que luego se traduce también en consumo. Contra más dinero ganas, generalmente también más gastas. Vamos a pedir la opinión a la señora Serrat y nos centraremos luego en la mujer también, que le quiero preguntar a María Jesús. Muy brevemente, sí. Porque yo creo que Manuel ha hablado desde el contexto y es verdad que la realidad económica es muy distinta y hay muchas situaciones, pero aquí estamos en un hecho puntual, por lo tanto no estamos hablando de contexto. Es una medida que se anuncia casi de forma sorpresiva en ese momento y de una forma muy buenista y populista. Es verdad que todos los trabajadores tienen derecho a un salario digno, pero hay que ver si lo podemos pagar. Y el problema es lo que estaba planteando la presidenta, y es que muchas empresas, esta subida salarial, que es del 8% para los trabajadores, les va a repercutir también directamente en una subida del coste de la seguridad social y de los impuestos, que van a llevar al Estado a recaudar mucho más, pero que muchas empresas no van a poder resistir. Y posiblemente esa medida, que pudiendo ser justa desde la perspectiva humana de que todo el mundo tiene derecho a un salario digno, nos pueda costar puestos de trabajo en el futuro o el incremento de esos puestos de trabajo fijos discontinuos, que es una manera de enmascarar las cifras del paro. Por lo tanto, desde el punto de vista del contexto económico, yo estoy a favor de que todo el mundo tenga un salario digno. No estoy a favor de que se haga una confrontación de los salarios altos con los salarios bajos. Yo todavía soy muy defensora del esfuerzo, el mérito y la capacidad desde la partida de la igualdad de oportunidades, pero cuando se toman medidas de ese tipo hay que llevarlas muy consensuadas. La patronal es una parte muy importante en esa toma de decisiones, porque aquí lo que ha hecho el gobierno es invito yo y pagas tú. Señora Lorente, está ahí, ¿verdad? Sí, ¿Nos va escuchando? Sí, he escuchado perfectamente. Pues, bien, efectivamente, es decir, confrontar no es bueno. Decíais en el reportaje si el pacto social o el diálogo social había fallecido. No. La voluntad de las organizaciones empresariales es siempre la de negociar
y siempre estaremos con la mano tendida y negociando. Se ha abierto un mes de enero donde en Aragón vamos a negociar muchísimos convenios colectivos, donde, por cierto, los trabajadores, en algunos casos, los que no estaban negociados, han tenido subidas pactadas ya en torno al 3-4%. Pero a lo que voy, no es lo mismo una empresa grande, donde se pueden poner los salarios que se pacten, que una microempresa. Y a mí me gustaría recordarles a nuestros oyentes que el tejido empresarial en Aragón, como ocurre en el resto de España, es el de las micropymes. En Aragón tenemos 88.000 empresas y 84.000 de esas 84.000 son empresas de menos de 9 trabajadores. Si todavía afinamos un poco más, 47.000 empresas son autónomos, personas físicas. Y lo que sí se ha demostrado, y lo tenemos por la comisión la comisión que analiza el salario mínimo interprofesional y que ha emitido su segundo informe, con la anterior subida se destruyeron 71.000 puestos de trabajo y no se generaron o no tuvieron las empresas la oportunidad de contratar a más de 215.000 personas. Y además tenemos que estar muy conscientes que este salario mínimo afecta muy fundamentalmente a jóvenes y a personas no cualificadas, donde además incluso entran las mujeres. Y ahí las empresas, como digo, las microempresas, se pensarán mucho si pueden contratar a una persona más, porque si no van a repercutir finalmente ese coste salarial. Decía la señora Serrat que es que no solamente son los 1.080, que es una traducción errónea, son 1.260, porque son 1.080 en 14 pagas en un año, 1.260 euros. Lo que le tenemos que añadir el coste de la seguridad social, que está incrementado en un 6%. Y a eso, además, las empresas nos están diciendo que no pueden estar repercutiendo esa subida y esos precios finales en sus productos y en sus servicios. Es decir, que, por supuesto, salario digno, se había propuesto una subida de un 4%, salario digno, es que no nos cabe otra, porque está en nuestro ADN tener bien pagados y dignamente pagados a la parte tan fundamental que es para nosotros los recursos humanos, pero desde luego teniendo en cuenta, como yo decía al inicio, esa diferenciación, que no es lo mismo Extremadura, que no es lo mismo Aragón, y que dentro de Aragón no es lo mismo Huesca y Teruel que Zaragoza, el peso específico que en cada una de las comunidades tiene, o la industria, o otros sectores, y luego el tamaño. El café con leche para todos no es una buena política, en este caso, para generar empleo. Bueno, pues vamos a quedar con esas sensaciones. María Jesús Lorente, gracias por su tiempo con nosotros en esta tertulia, por la espera también, que me consta. No. Gracias, de corazón. Gracias por darnos voz, gracias. Bueno, pues es importante también cuando tratamos según qué temas, ¿no? El tener esa visión un poquito desde las organizaciones que también, si me permiten, nos apoya, ¿no? Un poco para refutar todo esto. El café para todos no vale, decía. Señora Serrat, ¿de acuerdo? Totalmente de acuerdo. Evidentemente, y eso lo hemos visto también en otras subidas salariales que suben de forma lineal. Por ejemplo, estoy pensando en el tema de las pensiones, ¿no? Que han subido linealmente un 8%, pero independientemente desde las pensiones mínimas a las pensiones máximas, y eso también es café para todos. Yo creo que muchas veces lo que falta es voluntad de diálogo, porque diálogo no es solo juntarse, es escuchar. Venga, pues nos vamos a quedar con este final. Lo mismo, señor Arnal, ¿café para todos? El problema es que llevamos muchos años en esa discusión, no solo aquí, en muchos sitios, ¿no? El marco que tenemos regulatorio, laboral, es convenio colectivo de empresa y convenio colectivo provincial, autonómico o estatal. Eso es lo que hay, ¿eh? Eso es lo que hay. Evidentemente no es lo mismo Palma de Mallorca o el País Vasco o Navarra, que tiene un nivel de renta más alto. También es verdad que tiene unos costes añadidos más altos que Extremadura o Aragón. Aragón generalmente está en la media, ¿no? Pero yo discrepo en los datos de paro. Se habló del apocalipsis cuando se subió el apocalipsis de empleo cuando se subió la otra vez el salario mínimo, y los datos de paro no están diciendo eso. Lo que están diciendo es una cosa, que están huyendo de sectores de agricultura y hostelería y pequeño comercio y otros empleos como limpieza.
se está huyendo porque el salario se ha quedado muy, muy bajo. Entonces también los empresarios tienen que tener interés en conservar trabajadores especializados. No nos olvidemos que un trabajador de hostelería es un trabajador especializado en hostelería, ¿eh? Y una señora de la limpieza o caballero de la limpieza o señor de la limpieza es un trabajador también especializado en su sector. Evidentemente que hay que primar la complejidad del trabajo, ¿no? Pero si no tenemos esa perspectiva, corremos el riesgo que un país como el nuestro, con agricultura, un sector primario productivo muy potente y un sector turístico muy potente, nos quedemos sin profesionales porque no estén debidamente pagados. Pues nos vamos a quedar con estas sensaciones. Gracias a los dos por estar con nosotros en una tertulia más. Les espero en más ocasiones. Gracias. Muy bien, gracias. Terminamos la tertulia y bueno, pues seguimos ofreciéndoles, como no podría ser de otra manera, más programación, más contenidos.